Saludos, mi nombre es Nelson Gómez. Vamos a estar trabajando el ejercicio 3.22 del libro Open Intro Statistics en su tercera edición. Dice, una máquina que produce un tipo especial de transistor, ¿verdad? Un componente de la computadora, tiene una razón de componentes defectivos de 2%. Para 2% de los componentes salen con defectos. La producción se considera un proceso aleatorio donde cada transistor, ¿verdad?, es independiente uno del otro. En otras palabras, no es que si sale uno dañado, el próximo tiene una probabilidad diferente de salir dañado o no. Cada transistor sale dañado de forma independiente. Ahora, la parte A nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el décimo transistor producido sea el primero que tiene un defecto? ¿Cuál es la probabilidad de que el décimo transistor que se produce, ¿verdad?, sea el primero que tenga un defecto? Y esto, automáticamente ese tipo de preguntas deben llevar a usted a pensar que esa es la distribución geométrica. Esa es la pregunta clásica de la distribución geométrica, ¿verdad? Que pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tal número de eventos sea el primero que ocurre algo, ¿verdad? Y para eso les recuerdo en clase que necesitamos dos cosas, ¿verdad? La cantidad de veces que vamos a tratar para conseguir el primero. En este caso son 10 veces que vamos a tratar para conseguir el primero. Y la probabilidad de que ocurra eso que dice, ¿verdad? En este caso, la probabilidad de que tenga defecto. Dice que la probabilidad de tener defecto es 2%, por lo tanto, 0.02. Están conmigo hasta ahí, pero. Ahora, ¿eso qué quiere decir entonces? Que ahora seguimos y usamos la fórmula, que lo que es algo así. La probabilidad de que ¿cómo se llama? El primer transistor con defecto sea el décimo, ¿ok? La probabilidad de que el primer transistor con defecto sea el décimo. Y esa fórmula funciona de la siguiente forma. Es 1 menos P, N menos 1 por P. Hacer la fórmula, ¿verdad? Así que lo que dice que el primero sea el décimo, quiere decir que este N lo vamos a cambiar a 10. Y esta P es la probabilidad de éxito. En este caso, el éxito lo estamos declarando como que tenga defecto. ¿Verdad? Eso es un término que utilizamos. El término de éxito no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una nomenclatura. Por lo tanto, el P sería 0.02 y aquí también el P sería 0.02. ¿Ok? Si calculamos eso, esto nos va a dar 0.98, ¿verdad?, a la 9 por 0.02, y el resultado de esto completo va a ser, vamos a ver, el resultado de este completo, 0.98, nos va a dar, ¿qué cosa? Lo que estoy escribiendo acá arriba, ¿ok? 0.0167, ¿ok? Así que la probabilidad de que el décimo transistor sea el primero que tenga un defecto sería 0.0167 o 1.67%. Muy bien, excelente. Okay. La B, problema B entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que esa máquina, ¿verdad?, produzca ningún transistor con defectos en un batch de 100 transistores? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que esa máquina haga 100 transistores sin equivocarse? Y aquí podríamos hacer uso de la distribución geométrica o podríamos simplemente recordar lo que vimos en el capítulo 2. Recuerdo que para este examen vamos a tener cosas similares, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar para que ninguno de los 100 transistores esté defectivo? Pues tiene que pasar que el primero no tenga defecto y que el segundo no tenga defecto y que el tercero, y así sucesivamente hablando. Como vimos también, cada transistor es independiente uno del otro. Por lo tanto, vamos a buscar la probabilidad de que esté sin defectos, no defects, ¿ok? Sería 1 menos la probabilidad de que tenga defecto.
¿verdad que sí? Así que 1 menos la probabilidad de que tenga defecto, que es 0.02, eso me da 0.98. Ahora, esto es la probabilidad de que uno de ellos, de que un transistor esté sin defecto. ¿Cuál es la probabilidad de que 100 transistores estén sin defecto? Todos y cada uno tienen que ser sin defecto, desde el primero hasta el último. Si se da cuenta de eso, va a ver que la probabilidad de que no tenga defectos en 100 transistores, ¿verdad? En 100 transistores va a ser, va a ser 0.98 a la 100. ¿Ok? Yo calculé eso y eso nos va a dar algo así como 0.1326619, que si lo redondeamos al cuarto espacio decimal, como le he dicho las probabilidades, esta sería la respuesta a la pregunta B. Muy bien. Sigamos entonces al C. La pregunta C nos dice, en promedio, ¿cuántos transistores tú esperarías que deban ser producidos antes de encontrar el primero que tenga un defecto? Y después me pregunta, ¿cuál es la desviación estándar entonces de eso? Entonces, para ¿cuántos transistores tú esperas que se produzcan antes de encontrar el primero? Esto, de nuevo, si estamos en la distribución geométrica, debemos recordar que este sería el mu, ¿verdad? La cantidad de intentos que vamos a utilizar hasta llegar al primero que tenga defecto, o al primer éxito si usamos ese término. El mu, en este caso, es 1 sobre P, ¿verdad? Y 1 sobre P sería 1 sobre la probabilidad de éxito, ¿verdad? 0.02. Y eso debe dar 50. 50 intentos. Vamos a ponerle intentos. 50 transistores diferentes. De hecho, voy a poner 50 transistores más. Más que intentos, transistores. 50 transistores. ¿Ok? Ahora, me piden también la desviación estándar. La desviación estándar en ese caso, la ecuación es 1 menos P sobre P. Sobre P al cuadrado. 1 menos P sobre P al cuadrado. Muy bien. De nuevo, sería 1 menos 0.02 sobre 0.02 al cuadrado, que esto quiere decir que esto sería 0.98 sobre 0.02 al cuadrado, y ahí yo calculé eso, y eso da algo así como 49.497, que aquí yo lo redondearía al segundo espacio decimal, que sería 50. También la unidad es transistores, ¿ok? Tenemos unidad. Transistores. Esa es la desviación estándar de cuántos transistores debes probar para... No, sí, la desviación estándar de la cantidad de transistores, cómo va a variar la cantidad de transistores que vas a encontrar para el primero. Fue la pregunta que nos hicieron. Así que todo esto será la respuesta a la pregunta C, que realmente son dos preguntas si se da cuenta. Muy bien. Ahora vamos a la D, pero para la D no voy a borrar todo lo que tengo acá. Quiero mostrarles un par de cositas. Okay. La D me pregunta, otra máquina que produce estos transistores. Otra máquina que produce transistores tiene una razón de productos defectivos de 5%, ¿verdad? Y nos dice como quiera que cada transistor se produce de forma independiente. Esto es bien importante. En promedio, ¿cuántos transistores tú esperarías que produzca esta máquina antes de que encuentre que tenga primero con defecto? ¿Y cuál es la depresión estándar? Las ecuaciones obviamente van a ser la misma, es para promedio de depresión estándar. Y este sería entonces 1 sobre 0.05, eso debe dar 20. Y esto sería, ¿verdad? Voy a avanzar un paso, ¿verdad? 1 menos 0.05 es 0.95 sobre 0.05 al cuadrado. Y esto nos da 19.4935
que si redondeamos al segundo espacio decimal, pues sería hasta aquí. Así que mu sería 20 transistores, ¿verdad? Y el sigma sería 19.9 transistores también. ¿Okay? Esto completo se da respuesta a la pregunta D. Ahora vamos para la C. ¿Okay? Ahí se me olvidó dejarlo apuntado por ahí. Nada, pero en la C me hace la siguiente pregunta. Basado en tus respuestas a la pregunta C y D, ¿cómo aumenta la probabilidad de un evento? Digo, ¿cómo aumentar la probabilidad de un evento afecta el promedio y la desviación estándar del tiempo de espera para el primer éxito? ¿Verdad? Ojo, en el primer caso, mu era... ¿Cuánto era mu? Sí, mu era 50 en el primer caso, ¿verdad? Y en el segundo caso, mu fue 20. En el primer caso, mu fue 40 y qué? 49.50. Y en el segundo caso, mu fue 19.49. ¿Verdad? Todo en transistores. Transistores. Ok. Fíjense. En el primer caso, teníamos una probabilidad de éxito, ¿verdad? De encontrar un defecto de 0.02. Y en este caso, tenemos una probabilidad de éxito de encontrar un error de 0.05. O sea que hubo un aumento en la probabilidad. Eso es lo que nos está preguntando. ¿Cómo aumentar la probabilidad del evento que hemos declarado de éxito? Afecta el promedio de la desviación estándar. Pues podemos ver que el promedio pues baja y la desviación estándar baja. Y vamos a ver cómo entendemos eso. ¿Verdad? Si la probabilidad de que el evento ocurra aumenta, pues obviamente tú tienes una expectativa de esperar menos tiempo para que ocurra el primer éxito, porque es más probable que ocurra más temprano. Pero al mismo tiempo, otra cosa interesante ocurre, ¿verdad? Esa desviación estándar también va a ser más pequeña, porque al tener menos espacio para trabajar, literalmente va a ser más pequeña y no va a ser tan variado. Cosas que tienen probabilidad bien bajita, uno espera que tenga una varianza relativamente alta, porque puede ser que ocurra en el primer intento, como puede ser que ocurra en el intento 1.000.000, ¿verdad? Y no hace mucha diferencia. En cambio, cuando algo puede ocurrir a un relativamente alto, tú esperas que ocurra, ¿verdad?, más temprano en ese sentido. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. Así que nada, seguimos entonces y vamos a ver el próximo problema. Nos vemos hasta el próximo problema.